Bienvenidos al segmento de la entrevista de Plataforma Digital Metodología, que es Romántica Investigación. Hoy con un invitado de lujo, señoras y señores, un profesor muy amado, muy respetado, muy reconocido en el ámbito de la academia, de la cultura, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Viene de los Andes, de Cuicas, Estado Trujillo, un hombre andino, de montaña, de pueblo, muy sabio, muy prolífico, licenciado en filosofía, en artes, en letras, doctor en estética, es profesor titular de la Facultad Experimental de Ciencias, es el padre, que pedir la bendición, profe, es el padre, el promotor, el pionero de la Facultad Experimental de Arte, nuestra amada FEDA, que está celebrando 24 años justo ahora en julio, y además de la cual fue su primer decano, el pionero, el primer decano. Bienvenido, doctor, amigo, maestro, Américo Goyo Chávez. Bueno, muchísimas gracias y un saludo lleno de esperanza a la Facultad Experimental de Arte, que ella tiene su propia historia. ¿Sí? En la universidad hay dos proyectos que tuvieron una teoría antes de formalizarse. El proyecto de la Facultad de Ciencias, que tuvo a cargo de un gran teórico que fue Ramón Casas y García, desgraciadamente muerto hace un año, y un equipo grande. Y el otro proyecto, ¿qué importancia tuvo la Facultad de Ciencias desde el punto de vista de la teoría científica de la epistemología, que esa palabra tan fuerte? Fue porque rompió la concepción positivista de dividir y separar las ciencias fácticas, las ciencias lógico-formales y las ciencias naturales, humanas y el arte. Esa concepción es muy fuerte, supera toda la concepción positivista que anima todavía la universidad. De modo que la Facultad de Ciencias tiene como núcleo la investigación y como proyecto que la ciencia es un universo completo. No hay historia aparte, física aparte, matemática aparte, sino que todas son parte de un hecho histórico y de un hecho cultural, de un hecho conceptual. La Facultad de Arte da un paso mucho más avanzado todavía, y es haber creado una teoría para poder hacer. Esa teoría viene de una concepción muy estudiada, más o menos yo le dediqué unos 30 años de formación para eso, y se formula una hipótesis: el arte hace humano al hombre. ¿Qué significa esto? Que el arte fue el que le dio las alternativas a que el hombre reflexionara sobre sí mismo y consigo, por un lado. Y por otro lado, que el arte le da a la cultura su identidad. Es decir, nosotros sabemos, para poner un ejemplo rápido y se comprenda bien, el papel de Newton para la humanidad. Pero Inglaterra no está en Newton, está en Shakespeare, a pesar de que parte de la obra de Shakespeare tiene que ver con Italia o con cualquier cosa. El arte tiene esa facultad, que nosotros somos, por ejemplo, el Estado Zulia. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, que tenemos un modo de hacer arte, un modo de hacer música, un modo de hacer pintura, un modo de utilizar eso en procesos constantes de recreación. Y eso nos define como ser humano. La ciencia nos dice cómo somos, el arte nos dice qué somos. Entonces, un biólogo te dice perfectamente cómo eres, cuántos pelos tiene. El arte nos dice qué somos, la cualidad humana. Los sentimientos más profundos del hombre están en el arte, y el arte lo ha ido cada vez llevando más lejos. Ese fue el primer punto. El segundo, la concepción de la facultad tiene un leitmotiv, una expresión que así como Losada tomó prestado, ese no es de Losada, el post nubila fecus, ya se usaba antes, pero es el emblema de 1566 de la Biblioteca de Lima. Tiene eso bellísimo, ojalá lo pueda contar. Y Losada lo toma, me parece que estaba bien, pero porque esa es una concepción también, post nubila fecus, después de la oscuridad está la luz. Eso hoy sabemos que no es verdad. ¿Sí? La ciencia, la física teórica ha demostrado que, y ya Platón lo decía, la verdad está en la caverna. ¿Sí? Y ha dicho de manera más pedagógica para que se entienda: si todos tuvieran la luz no valía la pena estudiar. Estudiamos y creamos aquello que está oculto. El arte nos traduce la parte oculta del hombre. Antes de Freud, Goya, por ejemplo, ya descifraba y nos había dicho
qué era el ser humano. Hay obras de Goya que lo impactan. Y eso nace mucho antes del psicoanálisis. No quiere decir que el psicoanálisis es malo, sino simplemente que el campus y la capacidad son distintas. Insisto otra vez con esto, digamos, lo de el primer tiempo, es que el cómo somos nos lo dice la ciencia. El qué es el hombre nos lo dice la. Y el auxilio, que especie de nexo, de unión de esos dos extremos, es justamente la filosofía. No como una teoría sobre las cosas, sino como una reflexión del encuentro de lo humano con lo técnico, lo humano con la ciencia, para darle dimensión a las cosas. Excelente, profe. Tratando de conectar lo científico-metodológico, que es para plataforma digital metodología, pero como es algo más que investigación, como dice su eslogan, vamos a intentar también adentrarnos al mundo de ese muchacho de pueblo, de ese muchacho sabio de campo, llamado Américo Goyo Chávez. ¿Cómo fue la infancia de Américo Goyo Chávez? Bueno, tuve un papá que era muy sabio. Okay. Reflexionaba inmenso y mi mamá cantaba muy bien ópera. Entonces, te hizo amor por la música. Y mi papá era un ejecutante virtuoso, particularmente del cuatro. Mi papá fue el primer venezolano que llevó el tango al cuatro y lo hacía muy bien. Y en casa entonces eran lecturas obligadas desde que estábamos niños, oyendo el mortal Dostoyevsky, Miguel de Cervantes, que era parte de la cotidiana, como era parte de conocer la vida. Nosotros nacimos del campo y uno ve cómo se reproducen las yeguas, las burras, las vacas, y eso para nosotros no tenía nada ni de pornografía, ni de obsceno, ni nada, era parte de la vida. Y así entendíamos también cuando nos mandaban embarazadas, va a venir un hijo. Entonces fue una crianza muy, muy abierta. Eso nos permitió a todos hacer preguntas también. ¿Cuántos hermanos, profe? Nosotros somos 6 varones y una hembra. Sí. Entonces, el mayor, menor. Yo soy el cuarto de esta generación. Me tocó un punto especial. Me tocaba atender, digamos, a los mayores. Okay. Y y por una cosa también biológica, yo soy el más pequeño en mi casa. Entonces, los de arriba eran mucho más altos. Y fueron gente muy bien formada, ¿no? Y muy capaces de crear. Y los de abajo, bueno, lo que puedo decir de mi familia es que todos eran mejor que yo. Después me he casado 2 veces. He hecho mi vida aquí en Europa, pero aquí tengo... Había preguntado eso, ¿cómo llega de Trujillo a Maracaibo, Estados Unidos? Yo era seminarista. Entonces, uno en el seminario siempre tiene dificultades. En el seminario yo aprendí a conocer a Satanás. Y es un lugar especial donde uno lo conoce bien. Y se me olvidó Dios. Cuando nosotros los seminaristas salimos normalmente de los seminarios, pasamos a posiciones muy fuertes. Unos incluso se hacen ateos, otros se hacen escépticos. La razón es simple, otros era peor. Después se entiende a partir de comunista. Ok. Recuerdo algunos artículos del doctor Américo Goyo Chávez donde cuestiona eso, la presencia o la verdadera realidad sobre Dios. Bueno, y por eso al inicio, doctor, le pedí la evidencia, pero dije, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Por eso de que me conecté con su conferencia, que grabé un poco, donde dijo que no sé si esto lo hago o si me llaman de esta manera, y me atrevo a despojarme también de la personalidad de entrevistador y de comunicador y que figura de televisión. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me gusta conversar con personalidades como ustedes, porque siento que uno aprende mucho, que se nutre con los saberes. Entonces Dios realmente... Pero no es, digamos, yo no he hecho de la teología un objeto de estudio. Por lo tanto, Dios como objeto de estudio lo veo como lo ve la humanidad que tiene desde la fe. Como el Padre. Dios es tan inteligente que es indemostrable. Okay. Nadie podría demostrar que Dios existe, pero nadie puede probar que Dios existe. No hay evidencia científica. Porque además, la ciencia que se respete no solo eso. Eso es la teología y hay variedades. Por ejemplo, nosotros que somos de la cultura occidental y tenemos la cultura judeo-cristiana nos marca. Y esta tiene una estructura que está referida en primer término en la Torah, el libro de los judíos,
Y más tarde se va, después de que San Jerónimo hace la Biblia, en griego Biblia es plural de Biblium, es cadena de libros. Y entonces San Jerónimo, siglo IV, que después va a permitir que la iglesia conforme una codificación estupenda, se escribe la Vulgata, la primera Biblia occidental que recoge todos los esfuerzos anteriores, incluyendo a Ptolomeo, que había organizado un trabajo con la Septuagintas, una Biblia que se escribió en griego. Pero lo que quiero decir es que lo fundamental nosotros estamos marcados. Profe, y sobre ese muchacho seminarista, ¿qué pasó con el seminario? Bueno, exactamente, ahí uno empieza a tener conflictos. La realidad, usted llega al seminario creyéndose, de pronto era mi criterio, digamos. Yo quería ser un buen cura. Tenía un gran amigo sacerdote que era un modelo, sabio, el padre Acero. Hemos querido mucho que lo canonice. Y él tenía una capacidad no de manipular a nadie, sino de hacerlo pensar. Nunca se ocupó de decir, no, esto es así, pero buscaba la manera muy socrática, por así decirlo, de que usted llegara a la respuesta. Porque lo más difícil que tiene un ser humano es hacer buenas preguntas. Lo hacía pensar. Entonces, lo hacía reflexionar. sí. Entonces, el seminario es como cualquier otra estructura. Tiene reglas, tiene límites, tiene orientaciones, y uno en el seminario descubre muchas cosas. Por ejemplo, que problemas que preocupan a la humanidad. ¿Cuántas veces la iglesia estuvo en conflictos severos? ¿Cuándo aparece la reforma? ¿Cuándo aparece la Inquisición? Etcétera. Entonces, y hoy, están aquí en esta biblioteca, la biblioteca de Alejandría la mandan a quemar el obispo de Alejandría. Y hoy tenemos un obispo que venga a bendecir la biblioteca. Es decir, hemos evolucionado. Se han cambiado los conceptos de formato. Profe, y sobre su formación, tantos títulos que tiene usted, tanta cultura, tanto conocimiento, vamos a hacer un recorrido cronológico por su formación, por los títulos, por su saber. Bueno, yo, mi afección espiritual fue ser físico teórico. Por eso me gradué de física y matemáticas con el bachillerato que tenía esa especialidad. Desdichadamente, Venezuela no tenía carreras de alta especialización y había conseguido la posibilidad de ir a estudiar a la Universidad de Lomonosov en Moscú, y por la inteligencia de mi mamá murió muy joven, que era mi soporte. Cuando mi papá queda a cargo, objetó mi viaje a Rusia, porque mi papá era antiestaliniano. Sí será anti por definición, sino que le parecía que un régimen como el de Stalin no era compatible con su espiritualidad, ni con los hijos, ni conmigo. Eso me hizo venir entonces a la universidad de Zulia, y sufrí una decepción muy grande, porque yo llegué en el ferry y fui a conocer la universidad. Conocí la Sierra. Era una casa muy bonita de los obreros, y los obreros la habían entregado a los árabes para que empezara la universidad. Y esto sí es bueno que lo sepa la Sierra. Los obreros la entregan dominados por un pensamiento marxista fundamentalmente, que lo usaban los socialdemócratas y lo usaban los marxistas, que viene del positivismo. Si la ciencia es capaz de darnos libertad, por eso los obreros entregan esa casa. Me pareció que era una choza. Yo venía al seminario médico, pero que ojalá lo visite. Vamos a visitar, voy a ir. Es un local precioso. Y había conocido otros seminarios y había conocido conventos y cosas de esas. Entonces yo creí que la universidad que yo soñaba era una cosa maravillosa. No, era una universidad con un nombre sui generis. Pero ese día que llegué dije, no, yo no me muero sin haber procurado que esta casa cambie. ¿Sí? Y entonces empecé economía, estuve gravemente enfermo, tuve que dejar esa carrera, mi salud perdí 4 años después de porque se enfermo, una afección neurológica que parece que es superior. No, gracias a Dios. Y entonces de regreso a la universidad estudié carreras que no me hicieran tanta esfuerzo, pero ejercí como maestro de física y matemática durante 8 o 10 años. De ahí comí, y de ahí el amor por la física no lo he perdido, porque la física fue la ciencia que a mí me ayudó a repensar el mundo.
Cuando pienso en Galileo no me afecta que inventó el microscopio, que hizo grandes cosas, pero aprendí mucho más. Que cuando él demostró que la Tierra se movía, le quitó piso al Papa. ¿Sí? La iglesia, la dogmática de la iglesia se sacudió. Cuando se descubre que la Tierra es plana, la dogmática de la iglesia, que es horizontal, se sacude. Eso no se hizo contra la iglesia, eso no es. O como cuando ahorita usted lee la teoría del Big Bang, entonces va a tener que la creación, tal como está en la Torá o en cualquier otro texto de eso, es bellísimo como poema, pero es inconsistente. Luego, profe, viene su ingreso al Frontera Experimental de Ciencias. Entonces, claro, su catedrático. una vez ya tuve, como explicaba ahora, llegué a la literatura por defecto, ¿sí? Porque los muchachos que eran alumnos de física y matemáticas se nos enfermó el profesor de castellano, que era un gran profesor. Y no había de emergencia. Los muchachos dijeron, bueno, el profesor habla muy bonito. Y claro, teníamos una tradición de cultura de la casa. Pero es común que un profesor matemático físico esté en el área de lenguaje. Bueno, es común cuando son buenos físicos. Es decir, los grandes matemáticos han sido grandes hombres amantes del arte. Los profesores que damos matemáticas generalmente no eso, ¿sí? Somos muy dogmáticos. Jamás le explicamos a un niño lo que significa un número complejo y por qué hubo que inventar un número complejo. Jamás le decimos a un niño por qué hay que inventar una constante como pi. Entonces, se lo dan pi por rayo cuadrado, ya. Entonces, porque una explicación que uno busca como muchacho. La génesis, para que la disfrute, no se la da. Si uno de los grandes males que tiene la enseñanza de la matemática, que nosotros los que dimos profesores, no sé ahora, no tenemos la poesía. Pero hay toda una generación de Darío Durán y de Oblak que... Gente como Darío son la excepción. ¿Sí? Ellos se formaron. Porque se forman como creadores. ¿Sí? Da el caso de Darío, mi gran hermano, es su libro, La Geometría Euclidiana. Euclidia es una obra estupenda. Y la manera como él explica los postulados de Euclides y después va desarrollando la geometría son bellamente comprensibles. La matemática, la música y la mujer tienen la misma característica. Nunca las dominamos bien, pero tienen una virtud. Sin ella no existe la existencia. Sin ella no existe. Entonces, claro, llega a la Facultad de Experimental de Ciencias. Llego a la facultad que gané 6 concursos y hice el primer lugar de los 500 que concursamos para acabar 122. Esa es una mala costumbre que nos quedó del área de profe. Entonces coordiné el área de lógica, de matemática y de lenguaje. Eso se desintegró y quedé en el área de lenguaje, donde participaron gente bellísima y muy capaz. Esa área de comunicación y lenguaje después dio gente ilustre, como por decir, ayer trabajó el poeta José Antonio Martín, trabajó el Pipo Álvarez, que es una figura mundial, ¿no? Trabajó Sergique Finol, trabajó una profesora excepcional que se ha dedicado a la lingüística, Molero firma ella. Lourdes, que es un fenómeno intelectual. Entonces, bueno, ese grupo me ayudó mucho porque nos envidiaba. Entonces, son gente muy capaz, entonces me ayudaron por eso. Porque en el campo uno aprende algo, porque al buen árbol se arrima, a buena sombra. Así es. Y eso es un poco mi vida. Yo siempre aprendo. Tengo hijos que son inmensamente formados. Gerardo es el hijo menor de mi primer matrimonio, es el viceministro de Agricultura de la región de Quebec. Simón está... Simón más conocido, se conoció por el Festival de Academia Nuevo Mundo, que usted fue también solo. Los premios internacionales que tiene, por la obra internacional que tiene. Profesor de la Escuela de Música de la Y mi hijo estuvo allí un tiempo, mi hija Lice, y las que están aquí son fenómenos todos. Y ellos han sido un poco mis amigos y mis maestros, porque lo bueno de tener buenos hijos es que preguntan mucho. Entonces uno tiene la dificultad de responderle.
Sí. Profe, qué bonito decir eso, que fueron mis hijos, mis amigos y mis maestros. Sí. Pues ciertamente sí, nuestros estudiantes se convierten en nuestros maestros. Sí, y eso Nos también es enseñan. verdad que tuve alumnos en bachillerato que marcaron mi vida. Y tuve maestros de escuela que marcaron mi vida. Por eso, por saber preguntar. O sea, uno Lo llenan, lo nutren, sí, lo apasiona. y lo hace que no te duele. Uno se exige más. Se exige más porque, y no hay cosa más difícil que un niño preguntar. De ayer estudialo por qué. Tal vez eres papá y no sé qué Sí. niñito. Yo fui muchacho preguntón también. ¿Y por qué? Entonces uno dice, bueno, por esto. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Hasta que uno, ahorita modernamente lo condenamos, le pasamos el celular. No, siempre conversamos con ellos. Pero siempre está la comunicación. Esa es la Siempre está la comunicación. Porque, y uno de mis grandes, digamos, esfuerzos intelectuales, me tardé muchísimos años, fue la creación de la facultad. Okay. Pero ante eso, profe, quiero hacer un preámbulo. El proyecto de ley de cultura, que también yo recuerdo que estaba como estudiante en el año 2000, ¿cierto? Sí, sí. Que usted fue un promotor, un impulsor, y ¿qué pasó con ese proyecto? Y yo sé que fue muy bien elaborado, de hecho yo lo tengo en la casa, lo tengo. Hicimos la ley de cultura, muy bien redactado. muy bien concebida. Muy bien concebido. Y yo como que asumí, entonces todos se ayudó, todo el mundo. Y el día que la entregamos hicimos una fiesta muy linda en honor a este gaitero que tenemos su historia aquí, ¿no? Que la ley está dedicada a él, el curso está dedicado a él. Porque si tienes una idea clara de lo que hacíamos una restricción, si tú defines la cultura como todo, no sirve, esa es una teología, Dios es todo, la cultura es todo. La cultura, para que sea operativa una ley, tiene que definir su campo. Entonces, en la concepción de la ley, el centro, el número de la ley es que la cultura la define el arte, bien sea cultural, bien sea folclórico, bien sea académico. Pero no podemos meter en el arte, en la cultura, una ley de cultura, por bella que sea, ni sabrosa la empanada. Tampoco podemos meter un bar, donde uno puede ir, no cerquita a la calle Ilustre, que donde pasaron grandes pensadores, pero fueron ellos, el bar no pensó. Entonces, eso da. Entonces, el desarrollo posterior de la ley la destruyeron. Okay. Profe, ahora sí, su otra hija, la Facultad Experimental de Arte. ¿Ese proyecto cómo nació, cómo surgió, cómo le encomiendan bajo encargo ese proyecto al doctor? Bueno, nació porque por ausencia mía. Yo decía, bueno, la universidad le falta algo. Y empezamos con la idea que se inició sin mí en esa oportunidad de la Facultad de Ciencias, pero ya en esta sí tuvimos mucho que ver. Y en la formación humana es imprescindible la formación artística, más aún la formación a partir del arte que hace humano al hombre, la convierte a la educación en un proceso de libertad. La educación formalizada, yo puedo usar la física y la matemática para enseñar, porque no te hago pensar en eso. Pero cuando te enfrentas, tenemos aquí enfrente a Matisse, por ejemplo, dice, bueno, ¿y por qué pinto así? Ya, la primera pregunta. Los colores. ¿Por qué uso esos colores? O cuando ves una obra de Paco Q. Entonces, que por decir algo llamó materia flotante. Es bellísima la idea, casi como si fuera un físico cuántico de Paco. O cuando ves la línea excepcional de Benjorín. Entonces, eso nace, entre otras cosas, porque en mi universo matemático, bueno, físico, estaban grandes artistas. Galileo Díaz, por ejemplo, los Benjorín, son de los Alier, vivían en casa, yo vivía en casa. Y entendíamos que faltaba, pero faltaba formación. Entonces a mí se me ocurrió, cuando Rolandi fue por vez primera candidato a rector, yo estaba con él y fui en la plancha, como candidato a secretario. Sabíamos Amir y yo que íbamos a perder, pero lo hicimos como una aventura del espíritu y para poner a soñar a los niños. Entonces yo diseñé la idea de la facultad.
La hice, francamente, en la teoría solo. Año 95, 96, No, no fue antes. Entonces, Año me fui 95. a Europa a estudiar más problemas de arte. Y tengo el mérito de ser el único venezolano que es miembro del Instituto Schiller de Alemania. Ahí me ayudé a revisar todas las teorías estéticas, por supuesto, las teorías de la matemática y de la física. Y se doctoró en estética. Y entonces me puse a revisar con mucha calma cómo hacer una facultad en donde la conceptualización era la teoría de que el arte hace humano al hombre, de que el arte le da identidad a la cultura y de que el arte trascendente, de modo que tú puedes hoy ver la idea con el mismo cariño que la vio conmigo, que es tu autor. O puedes escuchar a Mendelssohn, así no lo hayas conocido. Y puedes escuchar a Fernando Molero, que tiene obras bellísimas, y no hace falta otra cosa, sino que se genera el proceso de identidad. Tú no sabes cuánto amas, tampoco sabes, eso no es indefinible, eso absolutamente. Y sientes que la música te atrae, sientes que la pintura te atrae, y sientes que la contemplación te lleva. Entonces, me dediqué a estudiar cuál era el papel del hombre. Una de mis primeras ideas fue que en una de las cuevas de Altamira hay una mano, y se me ocurrió formular una hipótesis. Esa mano está ahí no porque el tipo estaba cansado, ¿no? Sino que quiso marcar su historia. En el arte uno marca la historia, pero trasciende el espacio y el tiempo, porque como trabajas con lo profundo humano, eso no es casual, no tiene causa-efecto, es mucho más sustantivo. Entonces aparece la teoría mía de que está editada, muy bien editada por Paidós, ya desde el año 2007, y donde decimos, y que está en el espíritu del arte. El arte hace humano al hombre, la cultura nos identifica, la cultura nos define, el arte nos conlleva a la libertad. Yo sé que hay cosas monstruosas en teoría de la forma. Por ejemplo, un proyectil es más eficaz mientras más bonito. Si un proyectil es feo, no funciona. Lo cual es una utilización tecnológica de la guerra, por ejemplo, para hacer buenas armas. Mientras más bonitas sean, son mejores. Y hasta ahorcarse será mejor con un buen cabestro que poner uno feo. Entonces, la idea del arte nace, desarrollé la que nosotros logramos, y con esa teoría empecé a buscar a diario. Encontré muchos, los pintores, los músicos. Tuve el honor de ser chofer, no de oficio, pero de Alirio Viejo, de tener inmensa amistad con Eduardo Franco, con Luis Sánchez, y con un inmenso poeta como José Antonio Martín, que además es pianista. Entonces, la familia también entre nosotros. Se me ocurrió la idea de crear, que es distinta por la concepción. También era distinta su estructura académica, porque, por ejemplo, nosotros pensábamos que era imperioso que un estudiante de artes supiera lo elemental para acercarse a la matemática y pudiera descifrar sus formas. Si yo tengo un buen virtuoso del violín y sabe los elementos matemáticos de la armonía, de la composición y su correlativo en las otras áreas, avanza bastante. Pensamos también que era una facultad intercorrelativa, o sea, teatro, danza, etcétera, formaban un paquete, entre comillas, en donde uno complementaba los dos. Y cambiamos la noción de extensión. En vez de llevar muchachitas bonitas al barrio, era ir a hacer investigación de lo que se estaba haciendo, reconstrucción de lo que ahí estaba y enseñar lo que nosotros aportamos. Eso costó como teoría mucho. Caracas puso algunas observaciones de fondo y pusieron buenos técnicos y buenos expertos a discutir con nosotros, pero nos ayudó en país. Los grandes músicos del país estuvieron conmigo, los grandes pintores, Soto, por ejemplo, y todos de aquí, además eran, por decirlo humanamente, y después me busqué a un tipo extraordinario como ser humano, que fue Andrés García, y las primeras reuniones las hacía en una casa de Río, ahí que vivía aquí cerquita,
cerca del Hotel Granada. Y, por supuesto, en la primera reunión que hicimos había cerca de 60 pintores, escultores, grabadores, etc. Estaba Granado, estaba todo. Y como no teníamos real, cada uno llevó su cervecita, su carterita. Entonces, Compartir también. hicimos una comunidad. Entonces yo empecé, eso fue muy difícil, la universidad no lo entendía. Ángel Lombardi era rector, porque yo estaba en Europa, y entonces cuando 1992-1996. cuando llega rector, entonces yo me y me vine con la ayuda de Ángel, creamos la Funda Música, que fue una trampa extraordinaria para hacer cosas. Y desde ahí hicimos cosas. Yo había creado, en mi primera obra en la universidad, fue crear el Centro de Folclore, que me ayudó el más grande científico que ha tenido Venezuela en eso, que fue don Felipe Ramón Miguel. Por lo mismo, los muchachos de ustedes, los profesores que están allí, me cogen esa idea. Yo nunca busqué a nadie que no me ayudara, porque era mejor. Entonces, lo que es la cadena de músicos que tenemos, Luis Morales Vance, el maestro Rivas, aquí en Ojalá, la facultad, fue el que hizo la escuela de música. Ojalá sí que me piden un doctorado, ese hombre maravilloso, una gloria nacional. Tenemos que empezar por la decana. Y todos en su conjunto eran muy buenos. En arte plástico, entonces me traje y me llevé a Andrés García para que tuviera conmigo. Dos cosas buenas tenía Andrés, era muy polémico. Y ¿Es bueno, profe? Para ser muy bueno. Y para, porque a veces nos dicen que para ser polémico, no, ser controversial. No, era justamente lo bueno. Si lo bueno de un universitario es ser controversial. Los idiotas no son controversiales. Los imbéciles no son controversiales. Si usted se pone a ver lo que le costó a Einstein que le creyeran en la teoría de la relatividad, eso fue duro. Y el premio Nobel no se lo dan por eso, se lo dan por sus conocimientos de óptica. Y podríamos seguir. Entonces, hace 24 años, que es la fecha que estamos celebrando en este mes de julio, 24 años, 1999, el año de digamos, fundación de la Facultad Experimental de Artes, pero 4 o 5 años antes usted estaba trabajando incansablemente con todo ese equipo para que ese proyecto se gestara. ¿Cuándo fue aprobado desde el punto de vista del CNU en Caracas? Porque tenemos fechas, pero a veces hay esos documentos diferencia con esa fecha. Le voy a pedirle a la decano y a su gente con la rectora para... Yo recuperé documentos del CNU y no se los quise entregar a la universidad porque por eso que se pierden las cosas. Probablemente los archivos que dejamos en la facultad, que fueron muchos, se han perdido. Sí, no, pero sé que con las buenas gestiones de la decana y de la rectora vamos a tener ella fue estudiante nuestra que se inicia. Correcto, que también va a estar con nosotros tratando de editar metodología. Y entonces me llegaron algunos incluso que no tenían por mí ningún afecto. Ya cuando empezó la FEDA, como Fernando Hacían, me llegué a Hacían, pero bueno. Pero la otra cosa no me... Trabajamos con los mejores. Ese es el principio. Si usted revisa quiénes trajimos en el Festival de Academia, que fue también, trajimos premios Tchaikovsky, trajimos premios tipo, los más grandes premios, equivalentes a los premios Nobel, trajimos nosotros, artistas. Y de hecho, profe, hubo transmisiones, lo recuerdo porque yo era estudiante de comunicación social en Urbe Televisión, el canal de la Universidad Rafael José Chacín, recuerdo que lo transmitían, que sí, una cobertura muy buena y yo lo vi como espectador desde la televisión, desde una pantalla. Entonces, claro, y que bueno, nos costó mucho, porque para nombrar después la parte administrativa, los decanos no querían nombrar a nadie. ¿Por qué, profe? Porque había esa resistencia. En primer lugar, no por mala fe, sino por ignorancia. Me acuerdo que un vicerrector me dijo, y yo podría aprender a bailar, y yo le respondí que a veces hago ironía y decir, no se preocupe, si usted ve a la corrida de toros, ve que los caballos bailan. Entonces, todavía no podían comprender. Después, cuando hubo una persecución contra la facultad, eso lo dirigió Domingo Bracho y su equipo, pero lo hizo por ignorante. Él es un bautista que le parece probablemente que mi caso es vulgar. Entonces cerraron la cosa. Y porque la facultad tenía una concepción del trabajo distinta. La facultad tenía previsto trabajar 24 horas al día prácticamente todo el año.
La diferencia era que en un programa, porque fíjese usted, en agosto, en Semana Santa, en diciembre, el arte tiene que estar en su casa y el arte no puede pararse. Entonces cambiamos la noción de investigación. Creemos que cada profesor de la facultad debía ser un investigador de su propio trabajo. Eso permite, por ejemplo, usted conoce a Alexis Cárdenas, un violinista inmenso, pero que le estudia todos los días. Investiga dónde están los grandes, investiga la obra. La profesora que está en música hoy en día, esa mujer trabaja mucho y nos acompañó mucho a veces también en festivales y se codió con grandes maestros de piano que nosotros trajimos y le ha puesto mucho amor a eso. Esa premisa, profe, de la investigación, quiero acotarlo porque la plataforma digital es metodología y estos encuentros, este segmento de la entrevista es un complemento a la clase presencial o virtual que nos toca compartir con los estudiantes de la Facultad Experimental de Arte. Muchas veces, y este segmento fue creado porque en pandemia, cómo llegar a los estudiantes siendo ameno, creativo, interesante, innovador, y se nos ocurrió, inventando, errando, creando, el segmento de la entrevista. Y bueno, gracias a Dios ha tenido una buena acogida y por eso ya de un foro chat por la plataforma digital WhatsApp, ahora estamos en la plataforma digital YouTube, lo agradecemos y gracias a nuestra audiencia que está allí compartiendo con nosotros, que nos hace críticas, muchas observaciones y teníamos la deuda pendiente con el doctor Américo Goyo Chávez porque además que es el promotor, que es el padre, además una noticia que celebramos toda la Facultad Experimental de Arte, tengo que decirlo muy responsablemente, con mucha credibilidad. Toda la Facultad Experimental de Arte celebró su doctorado honoris causa en abril de este año 2023, que lo vimos conmovido con ese reconocimiento. ¿Qué significa esa recompensa al trabajo bien desarrollado, bien forjado, que le concede el Consejo Universitario y en especial nuestra Facultad Experimental de Arte al doctor Américo Goyo Chávez? Hemos influido mucho en la historia. La Facultad Experimental de Arte fue, digamos, motivada por la firma de más de 240 personas, donde había científicos a la altura del doctor Benítez, de Germán Serrano, de Rodríguez Iturbe. Había un músico de la talla de Pacho Flores, que quizás es el trompetista más calificado contemporáneo del mundo venezolano. Centenares de gente que no tenía nada que ver y que les pareció que Américo merecía eso. En la facultad, yo no supe, la gente quienes se entregaron, entiendo que los que dominaron el papel ya que arribaron fueron la doctora Rosell y Luis Jara, de representación. Entonces la facultad discutió eso. Me alegró y escribí que hubiesen incorporado a Bellorín y a Andrés. Andrés fue si ustedes leen los prólogos de los trabajos, eso fue una discusión colectiva que retoma el espíritu de la facultad. Conocemos la facultad, la escuela con él, por ejemplo, tuvimos un gran debate. Él quería una escuela de diseño, como la que había creado en arquitectura, y yo le dije que no. Entonces eso nos costó 6 meses. Discusión y trabajo, porque yo tengo la impresión, y se lo dije en breve, que en la escuela de diseño, por muy creadora que sea, siempre trabajan con formalización. Y el arte necesita las formalizaciones para salir de ellas. El arte es más libre, profe. Por supuesto. El diseño más encorsetado. Entonces, no la descalifico, simplemente claro, que el arte es un proceso creador distinto. Los trabajos de diseño, normalmente por lineales que sean, tienen una técnica muy marcada. Uso la palabra tecné porque es muy griega y es muy clara. Los griegos distinguían el logos de la tecnesia. El logos es la capacidad de crear, de pensar, de organizar el pensamiento. Y la tecné es su ejecución. Entonces, pues lo llevé. Y nos queríamos mucho. Muchísimo. Yo puedo confesar una infidencia. ¿Cuándo se fue? Yo no hace mucho. Y qué bueno que se me dijo.
Yo salí de Argentina huyendo de los milicos y me voy porque este país lo están asesinando los milicos. Esa fue nuestra experiencia. Mucho vino, mucha lágrima. Y con Francisco, era nuestro hermano. Francisco llega aquí en Maracaibo, mejor, yo también. Y nos encontramos. Porque mi casa era la habitación normal de músicos, pintores, filósofos, etc. Y de gente de pensamiento muy libre. De ahí me salieron grandes cosas humanas. Hoy soy compadre de Nazaré. Y cosas así. Nos permitió tener contacto con Rafael Rincón. Y yo fundé, cuando hice el Centro de Folclore, creé las cosas. Hicimos el Festival de Décimas. Y yo me llevé un gran decimista. Yo ganaba 900 bolívares y le puse 1100. Porque él hacía cosas que yo no sabía. Y yo creo eso. Cuando goberné un rato con Lolita, que hicimos todo lo que se hizo. El festival, el encuentro de arte y música sacra, que ha sido lo más relevante en la historia de la Secretaría de Cultura de todos los tiempos. Y lo digo sin jactancias, ahí están los hechos. Hicimos... Como decano, o sea, ya como decano de la Fundación. Logramos que todas las iglesias, en particular la católica, que ahí había un gran maestro mío, que fue Ovidio Pérez. La palabra yo había puesto Festival de Arte y Música Sacra. Y él me dijo, no, el concepto de festival en teología, en latín y tal, tuvimos una mega discusión. Y por eso lo pusimos Encuentro de Arte y Música Sacra. Lo de música sacra estaba muy claro. Es como que más cercano, ¿verdad? La palabra encuentro es como que más cercano. Sí. Más cerca y de más grupo, o sea, y de más apertura. Sí. Entonces de ahí viene eso. Y después incorporé a Víctor Sotomayor, que además somos grandes amigos. Y bueno, vino la tragedia de la facultad, no le pareció al consejo universitario y hubo un gran problema, un conflicto nacional. Y los muchachos hicieron un gran esfuerzo, pero la hegemonía de la institución me hizo el favor de condenarme a los transitos. Yo me retiré a mi casa de campo, pero el maestro Rubén Rivas, inmenso, para la facultad pida para él el doctorado honoris causa, que en términos fríos es mucho más meritorio dárselo a él que a cualquiera, incluyéndome. ¿Por qué combiné eso parte de eso? Porque, y disculpe que lo interrumpa, ahí tengo que hacer un inciso. El reconocimiento a usted, y lo digo como comunicador, como periodista, como cronista, pues también tenemos que hablar sobre el periodismo, que usted también es un muy excelente cronista, y tenemos que hablar y las historias que estamos escuchando con motivo del Día del Periodista son muy interesantes y de mucha sabiduría, de mucho encuentro. El mérito es porque fue el pionero, se lo merece. Bueno, porque fue el que abrió la puerta, porque pudo haber sido otra personalidad, pero bueno, de una cosa usted fue su existencia y me voy también un poco más relajado de que el ser controversial, del que ser polémico no es malo, porque se lo dice Américo Godoy Chávez, entonces no me siento ya mal porque me digan que soy controversial y que soy polémico. No, porque debe ser un poco así, por supuesto, con todo el respeto a la altura, pero entonces creo que es fundamental ir hecho y conectarlo con que el arte hace al hombre humano, lo evidencié como ser humano, como investigador, su emoción con el doctorado. Y creo, yo me atrevería a decir que más allá del pergamino y del protocolo didáctico, que es muy significativo, muy hermoso por demás, yo creo que lo más significativo, lo que adorna y engloba todo eso es el amor que le profesamos, el amor que se le reconoce, porque es el Padre. Y para mí realmente también era, desde hace rato, cómo logro, cómo llego para conversar con el doctor Américo Godoy Chávez. Y bendito sea Dios, hoy fue el día. No veníamos a este encuentro hoy, cuando estamos grabando, porque había otra pauta, pero una voz me dijo, anda a la Biblioteca Pública del Estado. Bueno, muchísimas y vino esa entrevista.
Y también porque creo que toda personalidad, toda persona, todo personaje, toda personalidad que persiste, insiste y le da hasta que logra una meta, eso es muy meritorio porque venció la inercia y la apatía que usted sabe que es muy común en las instituciones públicas. Hay que hacer un esfuerzo todavía para eso es meritorio, eso merece todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra estima, de verdad. Hay que lograr que la siga formalmente, claro, que la siga así, que haya un renacer de la ciudad, del arte, de la universidad, de la academia, porque acá nos quedamos. Así es. Qué bueno que seamos, bueno, acá nos quedamos. Entonces, creo que ese compromiso, por eso no respeto su palabra y hubo un bajón en la conversación, pero quiero que lo levantemos nuevamente. La alegría, el gozo, el entusiasmo, porque personalidades como ustedes nos inspiran a seguir adelante, a no ver los obstáculos, a ver que tenemos que continuar. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, cuando estamos aquí hay que trabajar, hay que dejar la obra, hay que dejar, y por supuesto también tenemos nuestros duelos, también tenemos nuestras pérdidas, pero las vamos llevando allí, vamos trabajando con eso, pero es muy meritorio por eso, y una historia tan hermosa, y gracias por poder conversar con nosotros, porque realmente es muy significativo, nos da grandes enseñanzas, y que las nuevas generaciones, que para entender el presente hay que remitirnos al pasado, cómo nace esta Facultad Experimental de Arte, quién la creó, quiénes fueron los padres creadores. Sí, eso es importante. Además, hay que conversar. Sobre todo la facultad porque abrimos un espacio mundial, que es la concepción del arte, la concepción de la cultura, eso es original de nosotros en particular. Y además, gracias a la creación de la FED, la ULA llevó a Facultad de Arte, yo no tenía facultad, y más hombres. La escuela de una universidad experimental como la UNED de San Cristóbal creó la escuela de música con el mismo. Allí le regalamos al maestro Rubén Rivas, que fue el fundador. De modo que, y dimos unos doctorados honoris causa importantísimos. Pero quiero hacer un detalle que sí quiero que lo guarden ustedes de alma. Nada se puede hacer solo, nada. Si usted quiere tener hijos, tiene que tener hijos. Pero, ¿escoger con quién? Pues yo tuve, además de toda esa gente maravillosa, tuve a Anabelí. Con Anabelí nos trajimos a Soto, Anabelí, a Fabiola Leccio, el maestro Rubén Rivas adoraba a Fabiola, y nos lo trajimos para acá. Yo le dije, Fabiola, vamos. Ella me dijo, pero Américo, doctorado honoris causa. Y le dimos el doctorado honoris causa a Soto. Ojalá en la facultad esté mi discurso. Es un poema muy pequeño. Soto dijo, es el único cuadro que voy a colgar en mi casa. Porque hicimos una referencia en casi matemática de la grandeza de Soto, que además era muy cantante. Soto tocaba guitarra aceptable y lo acompañaba en París el Cobo Riera, uno de nuestros más grandes guitarristas. Yo me acuerdo que tenía las paticas hechas pañeras, pero sí uno de nuestros más grandes compositores, caroleño también, como el maestro Díaz. Y estaba una sola secretaria, no teníamos nada, se llama Neymi Bustamante. Y tuvimos una señora obrera. Y estábamos arrimados allá en un galpón. Me regalaron pintura para hacer todo poquito. Y un día lunes llegamos y el local estaba perfectamente bien pintado. Pensamos que había bajado el Espíritu Santo y algún otro santo y nos habían pintado aquello. Y yo abrí la señora que limpiaba, Berlinda se llama. Todavía está con nosotros. Ella con su marido y un niño ya grandecito nos pintaron. Eso era tan importante, porque ellos vivían el proyecto. Cuando fuimos a APUS y le dijimos a los profesores,
Fui con Andrés, por si acaso, y la respaldaba. Nosotros no cuente con nosotros para ninguna huelga. El día que se les ocurra demencialmente invitarnos a una huelga, ese día nosotros damos un concierto. O invitamos a pintar a los muchachos. La universidad no se puede paralizar, porque eso es entregar la casa al enemigo. Y el enemigo es el atraso, Sí. la ignorancia. Y entonces ese grupo era muy lindo, porque nos reuníamos toda la semana a discutir qué nos faltaba y qué mal o qué bien habíamos hecho. Tuvimos un administrador que yo lo supe desde siempre, lo nombraron para que me espiara, pero era buen trabajador. Juan se llama. Y cada vez que me acuerdo, me hace mucho la memoria porque yo tengo pasión por Juan 23. Me parece que es el Papa más universal y más grande que tenía la iglesia en todos los tiempos. Hizo cosas que nos parecen insólitas. Descapuró un poco santo. ¿Se acuerdan que los zulianos hicieron una gaita bella? Y dice, ¿cómo es posible que el Papa le quite la tradición, etcétera? Pero eso fue una reformulación y todavía del Vaticano II, que fue el encuentro, la mayoría del material está escondido. La iglesia no ha tenido capacidad de entregarlo al público. Y un gran historiador, sacerdote de la iglesia, un firma, fue un inspirador de eso, fue secretario. Cuando se murió Juan 23, el Papa siguiente lo sacó de la iglesia. Ratzinger lo reincorporó otra vez y era de lengua alemana y pudieron reconstruir. Entonces, esa gente, me acuerdo que Fabiola hizo un discurso lindo y dijo, profesor, mire, tenemos un reglamento, una ley de trabajo y un contrato colectivo. Y Fabiola es un ser especial. Le dije, bueno, el problema es que nosotros podemos hacer cosas mejores que la ley de trabajo. Podemos tener días de descanso, que no son el lunes ni el martes. Y podemos darle a la vida lo que ninguno puede dar. Acceso al arte, al espíritu. Y ese grupo, ojalá, está en mi memoria siempre, pero les debo infinita gratitud. Negri había sido nuestra secretaria en la fundación y asómbrate, a mí me dejaba a la universidad 50 bolívares mensuales, que me moviera con la gasolina. Y logramos que Negri ganara como secretaria de un decano, porque era nuestra alma, administraba, controlaba, llevaba, y con un don de gente muy grande, que vivíamos en términos bellos de la palabra enamorados todos. Y había una especie de colectivo de amantes, en el sentido de la del que ama. Y compartimos muchas cosas, muchas cosas. Profesor, ha sido un placer, un honor, me encantaría seguir conversando, pero usted sabe, el tiempo de plataformas digitales y de televisión es demasiado. Bueno, muchas gracias. Pero sí, no podemos irnos sin antes dar su mensaje, porque estamos en el cumpleaños 24 de la Facultad Experimental de Arte, y qué mejor que cerrar con el mensaje de su decano fundador, de su padre fundador, del pionero, y además su primer decano. ¿Qué mensaje para los estudiantes, en primera instancia porque nos debemos a ellos, para los empleados, los obreros, los profesores y los decanos que vendrán después y los que vendrán? Después la profesora Juliana, que está en este momento como decana, que ha hecho un trabajo brillante, excelente, yo hay que reconocerlo. Después que vendrán, bueno, para toda esa comunidad FEDA que... Creo que complemente los 10 mandamientos de Moisés con uno fundamental: amar al arte y a partir del arte amarse a sí mismo. Si nosotros logramos eso, no exagero, Dios existe porque los pintores lo han hecho existir. La música existe y Dios existe en ella. Mozart es mucho mejor que un mal rosario. Entonces la FEDA tiene una tarea que es perenne y es eterna: vivir recreando sobre el principio de que el arte nos hace humanos. Que la tarea técnica y de educación es más compleja, sí lo es, pero por eso es más bella, más densa, más profunda. Ojalá yo
con respeto inmenso, pues deseo que eso lo logremos. Y bueno, para darte una primicia, voy a pedirle a la decano y a la rectora que en un acto académico yo entregue documentos que recupere. Y doy las gracias a Luis Mayor Toro porque siendo jefe de la OPSU, me dijo: Américo, aquí hay unas cosas que nosotros vamos a mirar, vente para acá. Y me devolvió casi todos los materiales que llevamos allá. Pero ahí están documentos en los cuales la universidad dice que la ciega es nuestra, que el rectorado viejo, que lo llaman así, es nuestro. Eso está así, si no lo hubieran aprobado la facultad. Y que el teatro Baral es la parte sustantiva de la fe. Eso está. De modo que en acto académico que yo le pediría a la decana y con la rectora, podamos hacer aquí en la biblioteca un acto lindo o allá en el decanato y yo entrego esos materiales con la única condición que los digitalicemos para que yo le diga a mis nietos y bisnietos: mira, ahí estaba todo esto. Sí. Bueno, profesora, queda grabado, queda registrado y tanto la decana como la rectora ven plataformas de metodología, así que ya quedó registrado y estoy completamente convencido y seguro que le van a dar respuesta a su planteamiento. Ahora ya para cerrar también, porque me da otro pie a hablar con el doctor Américo Goyo Chávez, padre, abuelo y esposo, para sus familiares, para todos ellos, ¿qué les diría desde la intimidad de esta hermosa y emotiva conversación? Sí, lo que siempre les he dicho. Doctor, disculpe, pero se los ha dicho, pero nosotros no lo conocemos. Bueno, lo que queda registrado ya aquí, ahora sí podemos decir que quedó. Y queda para el tiempo, para la historia, la crónica, como comentaba, con el periodismo, y para eso, ya para cerrar, el arte de contar la historia, de registrarla, de retratarla y de que quede guardada, de que quede en el tiempo. Bueno, mis hijos, una de las que fue, yo me casé 2 veces, una murió y la mamá de Simón Américo y Lice, sí, para. Pero lo que dije el día que nos compró la universidad, nada pude hacer solo. Todo lo que he hecho, porque la familia fue mi soporte para criarme siempre, para ayudarme, para soportarme, porque no es fácil soportar a quien tiene un esfuerzo tan grande. Y luego yo he hecho una ecuación por mi amor a la matemática. Yo debo mi vida espiritual a los amigos. Un amigo es un ser que tiene corazón y cerebro. Con el cerebro controla el corazón, pero el corazón organiza el cerebro. Para citarte una frase muy bella de Pascal: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Mi familia ha sido eso, desde mi crianza por los padres míos y la prolongación de mis hijos, que son unos amigos. Y la amistad, hasta Aristóteles lo pensó antes que yo, pero no con la pasión que yo lo pienso. La amistad hace que la reflexión y el amor anden juntos. El amor sin reflexión es una enfermedad y la reflexión sin amor es un cáncer. Gracias, maestro. Yo voy a cerrar esta entrevista parafraseando, tomando un poco, ya estamos terminando, ya también lo vienen a buscar también al maestro, terminando esa frase que usted tomó, que el arte hace humano al hombre. Bienvenida, adelante. Y me atrevería yo a decir con toda la responsabilidad y con todo el compromiso que el doctor Américo Goyo Chávez certifica que dejó viva, que hizo, hace a la Facultad Experimental de Arte, la mantiene viva y la hace humana. Y con esta conversación, quienes no conozcan la historia de la Facultad Experimental de Arte en estos 24 años de fundación, de creación que estamos celebrando en este mes de julio, y esta conversación va este miércoles de investigación del mes de julio con motivo de los 24 años de la facultad, van a conocer al padre fundador, porque creo que también quien no conozca a su familia, quien no conozca y quien no recuerde con afecto a sus padres, está condenado a no andar con amor ese camino de la siembra que dejan la madre y el padre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Un placer. Muy bien, muchas gracias. Un honor haber conversado con el doctor Américo Chávez. Bueno, nos emocionamos también. ¿Esto cómo se hace? Completar. Déjeme Para la ayudar. tapita, ve que está caliente. Estamos en vivo para plataforma y bueno, se vale todo porque estamos con el maestro. Aquí está el maestro. Realmente somos pocos, pero vamos a aplaudirlo. Como nos han enseñado, como me enseñó mi productora, que siempre me dijo, voy a estar detrás de la cámara supervisando lo que tú estás grabando, lo que estás registrando. Despida a cada artista que tenga, despida a cada personalidad que tenga con un aplauso. Muchísimas gracias por este encuentro. Disculpen lo malo, disculpen lo emocional, pero es que el arte es válido, ¿verdad? Nos emocionamos y creo que esa es una pauta buena de decir también, maestro, para cerrar, y me atrevo para allá. Espera, y que tengo que cerrar con el crédito, Esteban, así que dame un chance. Que le doy gracias a Dios también, quizás esto lo he dicho poco o porque nos han pedido saludos en los cumpleaños previos de la facultad, pero ya con el maestro rompiendo un poco el protocolo, que siempre nos piden, graba un saludo para Alfeda, y con las palabras del maestro me emociona y me lleva más a decir que tuve, como muchas personalidades saben, como muchas personas saben, tuve muchos años una controversia, una polémica, porque mi deseo natural era ser profesor de la Escuela de Comunicación Social, para formar comunicadores sociales. Pero hoy día, y con sus palabras y con todo lo que lo he vivido y con la madurez que confío en los años, le doy gracias a Dios porque me llevó al camino de la Facultad Experimental de Arte, porque además de hacer periodismo, de hacer comunicación, yo también, maestro, que hacemos humanidad, hacemos arte, hacemos crónica, hacemos historia y también, bueno, hacemos investigación, por supuesto, y nos conectamos con personalidades como usted para conocer historias tan interesantes, personajes tan significativos, con el pretexto de conocer a una personalidad, pues lograr conversaciones como esta. Gracias, porque realmente el regalo ha sido para mí, conocerlo a usted y contar esta historia, porque me ratifica más y me compromete más a hacer un trabajo de mayor reto y de mayor envergadura. Bueno, yo espero que la facultad y con ellos crezcan, simplemente. Eso es todo el día. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, les pido, déjame despedir para también mencionar tu crédito, ¿no? Gracias a Esteban González por hacer cámara para plataforma digital metodología, y también gracias a ustedes por darle clic a esta entrevista, por vernos, por criticarnos, por cuestionarnos, y como siempre les pido, si les gustó, nos lo dicen para seguirlo haciendo, y si no les gustó, también nos lo dicen para crecer, para mejorar. Muchísimas gracias.